Bienvenidos un día más a nuestro canal favorito. Espero que estén todos súper bien, con energía a tope porque hoy les tenemos preparado algo de espectacular. Algo que honestamente nos tiene todavía con dolor de mandíbula de tanto reír. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a revivir, diseccionar, analizar y sobre todo, disfrutar de la broma épica que Kerem y Hande le jugaron al resto del equipo de bueno, ya lo verán. Prepárense porque esto va a estar para morirse de la risa. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de hilaridad, quiero pedirles un favorcito rápido. Si son nuevos por aquí, si esta es la primera vez que se cruzan con nuestro canal, les invito de corazón a que se suscriban. Aquí encontrarán contenido exclusivo, reacciones, noticias, chismecitos y muchísimas risas. Así que ya saben, botoncito rojo, campanita activada para que no se pierdan nada, y a formar parte de esta familia que cada día crece más. Los queremos. Ahora sí, dejen todo lo que estén haciendo, pónganse cómodos, relajen esos músculos faciales porque los van a necesitar, y démosle play a esta locura. Para ponerlos en contexto, esta broma ocurrió durante las grabaciones de Bueno, no lo puedo decir aún, pero díganme ustedes en los comentarios si saben a qué producción me refiero, ¿ok? Digamos que era una serie súper popular con un elenco talentosísimo y una química increíble, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y claro, donde hay tanta buena onda, también hay lugar para las bromas, las travesuras y las risas compartidas. La mente maestra detrás de todo esto fue, obviamente, Kerem. Ya sabemos cómo es de inquieto, de divertido, de bromista. Ese hombre es un imán para las travesuras. Y Hande, bueno, Hande es su cómplice perfecta. Ella tiene esa cara de ángel, pero cuando se junta con Kerem, se transforma en una diablilla. Son una dupla explosiva. El plan, como toda gran broma, era ambicioso, complicado y por supuesto secretísimo. La víctima elegida fue... Ay, me da hasta cosita decirlo. Digamos que era alguien muy querido por todos, alguien que siempre estaba ahí para echar una mano, alguien con un sentido del humor, digamos, un poquito particular. Sí, estamos hablando de, bueno, no lo diré aún. Aguántenme un poquito. La idea de Kerem era la siguiente: cambiar todas las fotos del camerino de la víctima por fotos de gatitos. Sí, lo sé, suena simple, pero espérense a oír los detalles. No eran gatitos cualquiera. Eran gatitos disfrazados, gatitos haciendo caras raras, gatitos en situaciones ridículas. Un festival de meninos. Para llevar a cabo su plan, Kerem contó con la ayuda inestimable de Hande, quien se encargó de conseguir todas las fotos. Y vaya que se lució. Se pasó días buscando las imágenes más graciosas, más tiernas, más de todo. Además se encargó de imprimirlas en diferentes tamaños y de asegurarse de que tuvieran la calidad suficiente para que se vieran espectaculares en el camerino. Hande, con su impecable gusto y su atención al detalle, quería que el gatito intervenido fuese una verdadera obra de arte. No se conformó con cualquier imagen sacada de internet, no. Buscó proveedores de impresión que ofrecieran la mejor calidad de color y papel fotográfico, incluso llegando a contactar a un pequeño estudio de fotografía local que se especializaba en mascotas para pedirles consejos sobre la iluminación y la composición ideal para las imágenes de los felinos. Una verdadera profesional. La noche anterior al día de la broma, Kerem y Hande se reunieron en secreto. Habían conseguido una copia de la llave del camerino y esperaron a que todos se fueran para entrar sigilosamente. La tensión era palpable. Se sentían como espías en una misión secreta. Kerem, siempre el más nervioso del grupo, no paraba de revisar el plan en su cabeza, repasando cada detalle para asegurarse de que no se les escapara nada. Hande, por su parte, intentaba mantener la calma, aunque por dentro también sentía la adrenalina correr por sus venas. Para calmar los nervios decidieron pedir pizza y ver una comedia romántica, pero incluso durante la película, no podían evitar hablar de la broma y anticipar la reacción de la víctima. Cada vez que pensaban en la escena, se reían a carcajadas, tratando de no hacer mucho ruido para no alertar a nadie. Una vez dentro comenzaron a trabajar a toda velocidad. Descolgaron las fotos originales, las guardaron cuidadosamente y empezaron a colocar las fotos de los gatitos. Cada rincón del camerino fue invadido por estos adorables felinos. En el espejo, en la puerta, en la pared, en el techo. Era una verdadera gatimanía.
Kerem, con su agilidad y su altura, se encargó de colocar las fotos en los lugares más altos y difíciles de alcanzar, mientras que Ande, con su precisión y su ojo artístico, se aseguró de que cada imagen estuviera perfectamente alineada y centrada. No se olvidaron de ningún detalle, incluso llegaron a reemplazar la foto del fondo de pantalla del teléfono de la víctima por una imagen de un gato persiguiendo un láser. El camerino se transformó en un santuario felino, un lugar donde los gatitos eran los reyes y señores. Mientras tanto, Kerem y Ande no podían parar de reír. Se imaginaban la cara que pondría la víctima al día siguiente y se morían de ganas de ver su reacción. Terminaron de colocar la última foto justo antes de que amaneciera. Salieron del camerino sigilosamente, cerraron la puerta con llave y se fueron a casa con una sonrisa de oreja a oreja. La mañana siguiente ambos llegaron al set con ojeras, producto de la falta de sueño, pero con una energía desbordante alimentada por la anticipación de la broma. Al día siguiente la expectación era máxima. Kerem y Ande no podían concentrarse en el trabajo. Estaban demasiado nerviosos esperando el momento de la verdad. Cuando finalmente llegó la víctima, todos contuvieron la respiración. El silencio se hizo palpable en el set, solo interrumpido por el latido acelerado de los corazones de Kerem y Ande. Abrió la puerta de su camerino y silenció. Se quedó paralizado, mirando a su alrededor con los ojos como platos. Después, con acento copyright S, soltó una carcajada estruendosa. Una carcajada que resonó por todo el set. La tensión se disipó como por arte de magia y todos los presentes soltaron una sonora carcajada, aliviados y contagiados por la hilaridad del momento. ¿Pero qué es esto?, exclamó. Me han llenado el camerino de gatitos. Kerem y Ande salieron de su escondite y se unieron a las risas. La víctima no podía parar de reír. Le pareció una broma genial, original y, sobre todo, muy divertida. La víctima, que resultó ser nada menos que el director de fotografía, Ahmed, siempre reconocido por su profesionalidad y su seriedad, se mostró sorprendido y gratamente complacido por la broma. Nunca me imaginé que serían capaces de algo así, comentó entre risas, pero debo admitir que me han alegrado el día. Lo mejor de todo es que, lejos de enfadarse, la víctima decidió seguirles el juego. Durante todo el día, se paseó por el set con una foto de un gatito disfrazado pegada en la frente. Fue un día inolvidable, lleno de risas y de buena onda. Ahmed, demostrando su buen sentido del humor, incluso propuso que todos los miembros del equipo llevaran una foto de gatito durante el rodaje del día siguiente, lo que generó aún más risas y camaradería entre todos. Y ahora seguramente se están preguntando, ¿quién fue la víctima de esta broma épica? Pues, redoble de tambores. Fue nuestro querido Ahmed, el director de fotografía. Ya veo las reacciones en los comentarios. Sabía que algunos de ustedes lo adivinarían. Son unos verdaderos detectives. Pero la historia no termina aquí, mis amores. Resulta que después de la broma, Ahmed se convirtió en un verdadero fanático de los gatitos. Empezó a seguir cuentas de gatitos en Instagram, a compartir fotos de gatitos en el grupo de WhatsApp del equipo y hasta adoptó un gatito callejero que encontró cerca del set. La broma de Kerem y Ande no solo alegró el día de Ahmed, sino que también le cambió la vida. Y como si fuera poco, la broma de los gatitos inspiró a otros miembros del equipo a hacer bromas similares. Un día la maquilladora principal, Aisee, reemplazó todos los productos de maquillaje de Ande por productos falsos, rellenos de crema batida y confeti. Otro día el asistente de dirección, Mehmet, cambió todas las sillas del set por sillas inflables. El set de grabación se convirtió en un verdadero campo de batalla de bromas. Pero a pesar de todas las bromas y las travesuras, el ambiente en el set seguía siendo increíblemente positivo y profesional. Todos se divertían mucho juntos, pero también se tomaban su trabajo muy en serio. La broma de los gatitos, lejos de generar conflictos o resentimientos, fortaleció aún más los lazos entre los miembros del equipo y creó un ambiente de trabajo más relajado y creativo. Y bueno, mis amores, esto ha sido todo por hoy. Espero que se hayan reído tanto como nosotros recordando esta broma. La verdad es que Kerem y Ande son unos genios. Saben cómo alegrarle el día a cualquiera. Y Ahmed, un verdadero campeón por tomarse la broma con tanto humor. Resumiendo, hemos visto la broma épica de Kerem y Ande, los preparativos meticulosos, la ejecución sigilosa y sobre todo, la reacción hilarante de la víctima, Ahmed.
Una broma que demostró la gran química que hay entre todo el equipo y el buen sentido del humor de todos. Una verdadera inyección de alegría y buen rollo. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más. De verdad, cada uno de sus comentarios, cada uno de sus likes, cada una de sus suscripciones, nos llenan de energía y nos motivan a seguir creando contenido para ustedes. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora, cuéntenme en los comentarios, ¿qué les pareció la broma? ¿Se rieron tanto como nosotros? ¿Alguna vez les han jugado una broma similar? Los leo a todos. Quiero saber sus experiencias bromistas. Compartan sus historias más divertidas. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos para que también se rían un rato, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los queremos muchísimo. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no reír. Besitos.